Luego de haber leído el Catecismo Menor, vamos a continuar con nuestra clase. Los niños pueden pasar a su clase allá, en la habitación. Y los demás vamos a continuar aquí nosotros. Hermanos, yo quiero que continuemos con el libro de Génesis. Hicimos un pequeño stop al estudio del libro por razón de que veía la necesidad en algunas parejas de recordar algunos principios que hemos aprendido de lo que es la relación en la pareja y el rol del hombre y la mujer. Posiblemente más adelante vamos a continuar con este tema. Sin embargo, yo quiero que hoy veamos Génesis capítulo 35, versículos 1 hasta el 29. Para que leamos allí, por favor. Génesis capítulo 35. Versículos 1 al 29. Acompáñenme por favor al libro de Génesis. Capítulo 35. Génesis, capítulo 35, versículo 1 al 29. Leo la palabra del Señor. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron, pues, a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. Versículo 5. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí Dios se lo había manifestado cuando huía de su hermano. Y murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bacut. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 12. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, y a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite.
y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Versículo 17. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y erigió Jacob un pilar sobre su sepultura, pues ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Versículo 21. Entonces partió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre, e Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Jacob fue a su padre, Isaac, en Manre, de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham y Isaac. Y vivió Isaac 180 años, y expiró Isaac y murió, y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días. Y sus hijos, Esaú y Jacob, los sepultaron. Amén. Tuve esta lectura un poquito larga, dada la circunstancia, hermano, de que este capítulo se convierte básicamente en parte de la división para un nuevo capítulo, una nueva historia en el libro de Génesis, que empieza a partir del capítulo 37. Entonces, por eso tuve que vamos a ver condensadamente el capítulo 35. Nosotros, hermanos, hemos estado viendo este capítulo, este libro de Génesis. Y el título del mensaje de hoy es El pacto con Israel confirmado en medio de providencias oscuras. ¿Qué providencia difícil está viviendo Jacob junto con sus hijos? Bueno, recordemos que su hija había sido violada. Su hija había sido violada. Encontramos que Dina, por un príncipe, había sido abusada sexualmente. Entonces los hermanos de esta joven Dina mataron al príncipe, al papá y a toda la aldea. Esa situación, Jacob no tuvo control de eso. Jacob no sabía de eso. Y cuando lo supo, reprendió a sus hijos. Reprendió duramente. Hermanos, y fue tanta la reprensión que luego más adelante vamos a estar viendo cómo él, antes de morir, Jacob les recuerda a ellos su pecado y les quita parte de esas bendiciones que él tenía para ellos guardadas. Eso lo veremos más adelante. Es decir, que las palabras de reprensión por haber dado muerte a todo un pueblo no fueron solamente palabras. Para Jacob fue un hecho terrible. Ahora, Jacob pone delante de sus hijos la circunstancia. Ustedes han traído un problema a mi familia, nos han puesto en peligro. Luego de la reprensión, él habla a estos muchachos para hacerles entender las implicaciones terribles para él y para la familia, el gran peligro en que se encontraban.
Luego de eso, hermanos, Dios llama a Jacob. Y es lo que vamos a estar viendo hoy. Y Dios confirma en esta dificultad, Dios confirma el pacto a Jacob. Y le anima. Pero las dificultades de Jacob continuaron llegando. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, vamos a ver 3 puntos. El primer punto, el llamado de Dios y la respuesta de Israel. Vamos a ver en segundo lugar la confirmación del pacto a Jacob. Y en tercer lugar, providencias aflictivas continuaron visitando a Israel. Veamos nuestro primer punto. Desde el versículo 1 al versículo 8 vamos a encontrar el llamado de Dios y la respuesta de Israel a ese llamado de Dios. Entonces Dios dijo a Jacob, no olviden las circunstancias, Jacob está asustado, los hijos mataron a una aldea completa, hombres, mujeres, bueno, hombres especialmente, porque entonces capturaron las riquezas, las mujeres se la llevaron, los niños también. Y en este contexto, en esta aflicción, sabiendo Jacob que esta aldea no estaba sola, sino que pertenecía a un grupo de hombres, de familias, que de seguro iban a traer aflicción a Jacob, que lo iban a atacar, Jacob se encontraba solo en medio de un grupo de enemigos. ¿Qué hace el Señor? El Señor en medio de esa circunstancia llama a Jacob. En medio de esa dificultad llama a Jacob. Hermanos, si no es la primera vez que acontece. Cuando el mismo Abraham pasó por dificultades, Dios llamó a Abraham. Cuando Isaac pasó por dificultades, Dios le habló a Isaac. En momentos de gran dificultad, la palabra de Dios vino a Abraham, vino a Isaac y ahora también viene a Jacob. En los momentos de grandes aflicciones, Dios no desamparó a su pueblo, sino que envió su palabra y le confirmó a su siervo su pacto, dándole fortaleza. En medio de esa crisis, del abuso de Dina, la muerte de esa aldea, los peligros de que la gente los atacara, Dios llama a Jacob para que saliera de ese lugar y se fuera a Betel. Dios le dice a su siervo que salga de ese lugar, un lugar de peligro para él, un lugar donde ya no se le vería ni a Jacob ni a sus hijos con buenos ojos. Dios lo libraría de la ira de los pueblos de la región y le dijo que debía de hacer un altar para adorar al Dios que le ayudó cuando huía de Esaú. Una vez más, Dios se convertía en la protección y en el refugio ¿de quién? De su siervo Jacob. Una vez más, Dios lo llamaba para protegerlo. Así como Dios se apareció a Jacob cuando éste huía de su hermano y le bendice y lo protege y le dice que estaría con él y que lo bendeciría por segunda vez o por tercera vez. Porque no olvidemos que el ángel del Señor apareció a Jacob y peleó con Jacob. Es decir, por tercera vez, una vez más, Dios consuela a Jacob en medio de su aflicción. Hermano, porque no era cualquier cosa lo que había pasado. Sus hijos eran responsables de la muerte de toda una aldea y de robar todo lo que había allí. La gente de la región a la que esa aldea pertenecía, porque usted sabe que una aldea, como en el caso de Tulín, la aldea de Tulín pertenece a Juticalpa. Es decir, pertenece a un municipio.
Juticalpa, un municipio, pertenece a un departamento. Y esa gente todas están relacionadas, todos se conocen. El hecho que los hijos de Jacob mataran a toda una aldea, hermano, era un hecho, era un problema grave. Y le iban a pedir cuenta a Jacob y a sus hijos. Dios les llama, salgan de allí, salgan de allí. Y le dice a Jacob, ven a un lugar donde tú me vas a adorar, donde tú vas a levantar un lugar de adoración. Versículo 1. Haz allí, en Betel, haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, ya Jacob tenía un mandato del Señor. Jacob tenía que salir de allí. Y ahora podía decirle a las personas, miren, yo me tengo que ir porque Dios me ha llamado. Jacob estaba ahora en una circunstancia difícil y Dios le había puesto delante de él las razones para salir. Ven a adorarme. Y me llama mucho la atención, hermanos, que se parece mucho a las circunstancias de Israel en Egipto. Cuando Moisés le dijo a Faraón que dejara salir a su pueblo, ¿cuáles fueron las razones? La razón fue la misma. Dios llama a este pueblo para que le adore fuera de Egipto. Dios llamaba a su pueblo a salir de entre esos impíos para que le sirvieran y le adoraran. La misma razón le está dando Dios aquí a su siervo. Versículo 2 al 4. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Hermanos, qué hermosas palabras vemos aquí de este siervo de Dios. Quiero que vean el trabajo del liderazgo de Jacob. Hermanos, Dios llamó a Jacob y le dio órdenes. ¿Y qué hizo Jacob? Llamó a su mujer, llamó a sus hijos, llamó a toda su casa y los organizó, los ordenó para seguir en pos de obediencia, de la obediencia a Dios. Había que ir a obedecer a Dios. Y quiero que de manera especial los hombres vean este detalle. Porque a veces nosotros pensamos como que tenemos que vivir de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los problemas, de acuerdo a las razones que mi mujer tenga, de acuerdo a mis hijos, de acuerdo a mi familia. Queridos hermanos, un hombre está llamado en primer lugar a estar bajo la autoridad de Dios. Un hombre está llamado a vivir bajo la autoridad de Dios. Y ese hombre debe de guiar a su familia, siendo él el primero en ser el ejemplo, de guiar a su familia a vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob? Escuchó, recibió la palabra de Dios. Hermanos, eso fue lo primero que hizo. Eso es lo que los hombres tenemos que hacer. Recibir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios y entonces decirle a nuestra familia: vamos en pos de Dios, vamos a obedecer al Señor. Ahora, él como sacerdote de su hogar, observen que él les mandó, versículo 2, a quitar los ídolos extraños. Él les ordenó a quitar los ídolos extraños. Y la palabra extraños es la palabra nekar en hebreo. Cosas extrañas, alejadas de la verdadera adoración. Aquellos ídolos que por haber estado en Harán, ellos copiaron.
y trajeron de Harán. Como por ejemplo, los ídolos que trajo Raquel de su padre Labán. Recuerden que cuando Jacob y la familia huía, Raquel les robó los ídolos a su padre. Se los robó. ¿Y qué pasó con esos ídolos, hermano? Oh, hermano, se los llevó. Ella andaba con esos ídolos todavía. Y no solamente ella, habían otros. Eso está en Génesis 31, 32. Es evidente que Jacob conocía de estos ídolos. Él los había permitido en su casa. Es evidente que Jacob conocía de cómo andaba su familia. Por lo tanto, lo primero que Jacob hace como líder de su hogar es recibir la palabra, pero entonces como un sacerdote, y recordemos que vimos eso, el hombre es profeta en su hogar para recibir la palabra de Dios y para enseñarla a su casa. Pero también el hombre es sacerdote para interceder y para también lidiar con las circunstancias de la vida de la familia. Como sacerdote, ¿qué hizo Jacob? Mandó a su familia: vamos a limpiarnos de aquellos ídolos que hemos traído desde Harán. Vamos a limpiarnos de esas cosas. Saquemos a esos ídolos extraños. Él les mandó a cambiar hasta la ropa, hermano. Le mandó a vestirse correctamente para acercarse delante del Señor. Levantémonos, subamos a Betel. Miren cómo dice el versículo 3, versículo 2. Quitad los dioses extranjeros, los dioses extraños. Esos dioses extranjeros eran dioses extraños. Algo que Dios no reconocía. Algo que Jehová de los ejércitos no reconocía. Era algo extraño. Purificaos, mudaos los vestidos. Es decir, amados hermanos, que ellos debían de prepararse internamente, quitando los ídolos extraños del corazón, sacándolos de su vida, pero también externamente. Tenía que vestirse de acuerdo a la ocasión para ellos glorificar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios. Amados hermanos, estos versículos nos ayudan a ver a nosotros que la idolatría no es algo solamente externo, es algo interno, es algo del corazón. Algo que tenemos nosotros que sacarlo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestro hogar, del entorno familiar, de nuestros padres, nuestros primos. Tenemos que señalarles: vuestros ídolos, vuestra hechicería, vuestra brujería trae juicio de parte de Dios, trae consecuencias de parte de Dios. Hermanos, sí es interesante ver lo que la palabra dice en el Salmo 115. Vaya conmigo allí, por favor. Aquí se hace una diferencia entre el Dios vivo y los ídolos muertos. Diferencia. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Miren al Dios vivo. ¿Dónde está el Dios vivo? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios es el Rey. Él hace lo que Él quiere. Miren quién es nuestro Dios. Ahora, diferencia de los ídolos, de las imágenes que hacen los hombres
con plata, con yeso, con oro, con madera, con cemento, con lo que sea. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos, no oyen. Tienen nariz, no huelen. Tienen manos, no palpan. Tienen pies, no caminan. No emiten sonido alguno por su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, en el Dios soberano, en el que reina los cielos, en el que hace su voluntad, en el Dios vivo. Entonces observen que el Dios que hace los cielos y la tierra es el que llama a Jacob y le dice: Jacob, ven a Betel y adórame. Y Jacob, ¿qué dice? Oiga bien, mi familia, se me limpian de los dioses extraños. El Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, Jehová, Él no reconoce nada de eso. Son extraños, no son Dios. Aléjenlo, venga, entréguenmelo. Y Él los recogió todo, hermano. Y se me purifican, se me cambian la ropa. Purificación interna, sacar los ídolos. Externo, cambiarse correctamente para la ocasión. Observen, hermanos, cómo los ídolos están muertos. Las imágenes, aunque tienen ojos, no ven, boca no hablan, están muertas. Por eso Dios dice: se limpian de eso, saquen todo eso, bótenlo en un zafacón. Limpien su casa de eso, que no haya imágenes, que no haya idolatría, que no haya dioses extraños. Límpiense. Hermano, y esto es un mandato para todos nosotros, de mantenernos limpios, solamente para servir al Dios vivo, al Dios verdadero, al Señor. Volvamos a Génesis 35. Génesis 35, versículo 4. Estamos viendo el llamado de Dios y la respuesta de Israel. Dios llamó a su siervo. Israel responde y llama a su familia a limpiarse. Versículo 4. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? ¿Cuál fue la respuesta de todo el pueblo? Obediencia. Entregaron los ídolos, entregaron los dioses extraños, entregaron los zarcillos que usaban para sus hechicerías. Porque, hermanos, en aquellos pueblos paganos, los zarcillos y las cosas que utilizaban, hermanos, lo utilizaban para eso, para presentarlo delante de sus dioses paganos. Eso es en esa ocasión, porque recuerden que ellos venían de Harán, un lugar de idolatría. Por lo tanto, le entregan todas esas cosas, él las recoge, hermanos, y él las esconde. Las esconde para que nunca más la vuelvan a encontrar. Para siempre. Las hace perder en un lugar donde ya se perdieron. Se acabó la idolatría en mi casa. Se acabó la adoración a los santos. Eso se acabó. Eso fue lo que hizo Jacob. Recogió todo eso, mire, y lo hizo que se perdiera. ¿Qué liderazgo tenía Jacob? ¿Y qué corazón obediente tenían sus hijos, sus esposas, Raquel y Lea? Él era un sacerdote que había demostrado temer a Dios. Era un sacerdote, un padre de familia
que podía guiar a su familia por el camino del bien y de la santidad. Eso es un excelente ejemplo para los hombres en el día de hoy y un excelente ejemplo para la familia. Este versículo 4 le dice a la familia que deben de seguir a los hombres piadosos. Es su esposo, sus hijos, hombres piadosos. Síganlos, obedezcan a Dios. Sigan la instrucción que le están dando. Si son instrucciones dadas por Dios, por la palabra de Dios, ¿por qué no le siguen? Síganle. Miren el ejemplo de esta familia. Todos se entregaron a Jacob, a su padre, al esposo, los dioses extranjeros. Se vistieron correctamente y fueron en pos de la adoración a Dios. ¿Siguiendo a quién? ¿A quién? A Jacob. Siguiendo a Jacob. Versículo 5. Al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Hermanos, todo esto está pasando con el conflicto en su buena, con la gente molesta porque mataron a una aldea. Pero observen que esta familia ha seguido la instrucción de Dios, ha seguido la voluntad de Dios, y al salir de Siquén en obediencia a Dios, Dios los protege de las ciudades alrededor y no los persiguieron porque el terror de Dios cayó sobre sus enemigos. El temor de Dios cayó sobre sus enemigos. Estaban allí dispuestos a vengarse. Pero como ellos salieron en obediencia a la palabra, entonces Dios salió para protegerlos. Ellos salieron obedeciendo a Dios, a aquella ciudad, y Dios los guardó. Versículo 6. Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Llegaron sanos y salvos a Luz, la ciudad, con el cuidado y protección del Señor, toda la familia, sanos y salvos. Hermanos, qué hermoso ver que al Jacob obedecer al llamado de Dios por la fe, limpiarse de la idolatría, él y la familia, entonces la bendición del Señor estuvo con ellos. Hermanos, quiero que piensen esto. ¿Cuál es el ídolo que le está quitando a tu familia la bendición de Dios? ¿Cuál es el ídolo que hay en tu casa por lo cual Dios no bendice esa casa? Quiero que piensen esto. Hermanos, la idolatría trae sequía. La idolatría trae hambre. Un pueblo que es un pueblo de idólatras es un pueblo que está llamando, invitando al juicio de Dios a su casa, a su vida, a su comarca, a su aldea, a su departamento. A mí me gustaría que mucha gente que le gusta la idolatría me estuviera escuchando ahorita. Porque este es un pueblo muy idólatra. Y este departamento es un departamento, Olancho, muy idólatra. ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué hay tanta necesidad en medio nuestro? Aquí lo dice el pasaje. Por la idolatría, por el paganismo, por la brujería, porque están adorando imágenes con boca y no hablan, con ojos y no ven. No pueden hacer nada por ti, están muertos. Tú lo tienes que cargar a tus ídolos, porque ellos no pueden caminar.
tienen pie y no caminan. Es la desgracia de este lugar, la idolatría. Por más actividad que hagan y se vea bonita, eso es una desgracia, porque Dios dice en el segundo mandamiento, en el libro de Éxodo, vaya conmigo por favor allí, Éxodo capítulo 20, nos dice la palabra de Dios, el segundo mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna. Versículo 4, no te harás ídolo, ni semejanza, o imagen, o figura alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen, ni cosa alguna. El convertir un templo, una iglesia, un templo, un local de una iglesia, en un centro de idolatría, con la Virgen de Suyapa, con la Virgen María, con todos esos santos que tienen ahí, eso trae desgracia y juicio. Eso no es bendición. Ir a pedirle a la Virgen oración o a un santo, eso trae juicio de Dios. Dios mandó a Jacob: límpiame ese pueblo. Y Jacob eso fue lo que hizo, limpió su casa. ¿De qué? De los ídolos, de la hechicería, de la brujería, de la idolatría. Y lo mandó a vestirse: vístaseme bien, que nos vamos a acercarnos al Dios vivo. Al Dios vivo, no a esos ídolos muertos. Ídolos muertos, están muertos. Coja una figura esa y tírala al piso, a ver si va a flotar, si se va a levantar en el aire. No, usted la tira al piso y se va a romper porque está muerta. No se va a poder defender. Quiero que piense en esto. Dios tenga misericordia de esta región idólatra donde estamos viviendo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos limpiemos de eso. Que limpiemos los templos de todo eso, de esas imágenes y toda esa figura. Porque el Dios vivo va a visitar a aquellos que se purifican, que se santifican para Él. Por eso fue, volvamos a Génesis 35, versículo 6, que el Señor los acompañó, el Señor los salvó, el Señor los sanó, el Señor los protegió de los enemigos. Dios estaba con ellos, porque ellos tomaron la decisión de limpiarse, limpiar su vida, su casa, su corazón de la idolatría. Versículo 7. ¿Qué hizo Jacob? Edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel. Y amados hermanos, al llegar al lugar, lo primero que hizo Jacob no fue una cena, ni un desayuno, ni una comida. Fue un lugar de adoración. El mismo ejemplo de Abraham, el mismo ejemplo de Isaac. Cuando llegaban a un lugar, lo primerito que hacían era: vamos a edificar el lugar de adoración al Señor, para bendecir el nombre del Señor, para que Él nos bendiga, alabar el nombre de Dios, para que Él también esté con nosotros. Hermanos, Él guió a su casa, a su familia, a la adoración a Dios, del Dios verdadero, el Dios personal. Por eso encontramos el nombre que Él le puso, el Betel. El Betel, la palabra El, significa Dios. La palabra El significa Dios. Y está hablando allí de un Dios personal.
el Dios que le llamó y que ha estado con él siempre. La palabra él es un nombre propio, es decir, un nombre para Dios en hebreo, y se refiere al Dios personal. Por eso está diciendo allí el Betel, es decir, el Dios de Betel, el Dios que se reveló en Betel, el Dios que se reveló a mi vida en este lugar llamado Betel. Allí edificó un altar al Dios verdadero. Y el versículo 8 nos dice que también pasaron otras cosas. Allí murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada debajo de la encina. Quiero completar mi primer punto. Y quiero, hermanos, que ustedes vean cuántas cosas podemos aprender. Primeramente, en primer lugar, tenemos que aprender, hermanos, cuán necesario es que el hombre, como un líder espiritual en su hogar, dirija a su familia para buscar del Señor. Lo primero que aprendemos. Segundo, hermanos, el hombre es un sacerdote que tiene que estar intercediendo por su esposa, orando a Dios por su esposa. Bendice a mi esposa, cuídala. Bendice a mis hijos, bendícelos, guárdalos. Es un hombre que tiene que estar llevando a su familia en esa adoración, dirigiéndolos a la adoración a Dios. Vengan, vamos a adorar a Dios. Vengan, vamos al culto, a servirle al Señor. Ese es su llamado, es su deber. La familia está llamada a dejarse guiar de ese siervo de Dios. La mujer como ayuda idónea. Los hijos deben de animar a su padre, que es un siervo de Dios. Sí, padre, vamos contigo. Preparándose todo el mundo, preparando su mente y corazón para servir al Señor. Toda la familia tiene que estar sirviendo a un solo Dios, al verdadero, al que está vivo, al que está en su trono, reinando, que hace todo conforme a su voluntad. Salmo 115. La familia tiene que limpiarse. Hijos, esposa, esposo, toda la familia tiene que limpiarse de la idolatría. Porque ¿qué queremos? Queremos que en nuestro hogar descienda la gloria, la Shekinah de Dios. En mi esposa, en mis hijos, en mi familia, en mi iglesia. Hay que limpiar la iglesia de la idolatría para que la gloria y la majestad de Dios esté presente en medio nuestro, para que la bendición y la protección de Dios sea con nosotros, como lo acabamos de ver. Vamos al segundo punto, la confirmación del pacto con Jacob, un poquito más breve. Y Dios se apareció de nuevo a Jacob, versículo 9, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padán Aram y lo bendijo. Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Versículo 12, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Hermanos, básicamente en estos versículos que estamos viendo es la confirmación del pacto con Abraham y con Isaac, ahora con Jacob. Hermanos, la salvación no es por herencia, es por aquel a quien Dios elige. El pacto no es por herencia. El pacto, Dios tenía que hacerlo con cada hombre al que Él llamaba. Tú eres mi elegido, vamos a hacer un pacto. Yo te elegí a ti, vamos a hacer un pacto. Yo elegí a tu hijo, a aquel hijo no eligió a Esaú, eligió a Jacob. Aunque Saúl era el más viejo y por edad le correspondía la herencia y el pacto, Dios dijo no, yo elijo a Jacob. Esto es por elección, hermano.
Por lo tanto, aquí Dios ratifica el mismo pacto que fue dado anteriormente a sus padres. Una vez más, yo soy el Dios Todopoderoso, y ahí el nombre es yo soy el Shaddai. Allí el nombre que Dios utiliza es el Shaddai, versículo 11. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, el soberano Dios. Ese es el nombre que se utiliza aquí. El soberano, a quien yo quiero le doy mi pacto. Yo he desechado a Esaú, te he elegido a ti para que seas mi escogido. Anda delante de mí, multiplícate, sé fecundo. Yo, el Shaddai, el Todopoderoso, el soberano Dios, que te salvé de tu hermano, que te salvé de Labán y de los hombres que en Siquén te querían hacer daño, yo te mando, multiplícate, sé fecundo, ten familias, levantaré de ti naciones. Hermanos, qué hermosas palabras para un hombre indefenso, para un hombre que ha sido llamado por Dios. Qué gloriosas palabras. Esta es la confirmación del pacto de sus padres, ahora también con Jacob. Desde el versículo 13 al 15 nos dice: entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación, también derramó sobre él aceite. En esto, hermanos, podemos ver que los israelitas comúnmente, o mejor dicho, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, desde los días de Jacob, ellos comúnmente utilizaban el levantar un montículo de piedra para un recordatorio. Recordemos lo que Dios hizo aquí, no para adoración. Y lo vemos cuando estuvo haciendo un pacto con Labán. Ven acá, Labán, traigamos esas piedras aquí. Delante de estas piedras vamos a hacer un pacto por causa en el nombre de Dios. Jacob juró por el Dios de su padre, Isaac, y Labán juró por sus dioses, que no harían mal, no se harían daño. Pero el montículo de piedra que levantaron era básicamente un testimonio. Y señalo esto, hermanos, porque esto ya se ha repetido con Abraham, con Isaac y también con Jacob. Y lo vamos a seguir viendo. Se levantaban montículos de piedras, no para adorarse. Porque yo sé que muchas personas utilizan estos pasajes para tergiversar la verdad, para cambiar. Miren, levantaron piedras. Nosotros podemos levantar imágenes. No. Ese no era el objetivo, adorar a Dios con esas piedras. Era básicamente un recordatorio delante del cual ellos recordarían la obra de Dios, las promesas de Dios. Una señal de piedras. Así se le llamó, señal de piedras. Al Dios para recordar lo que Dios le había prometido, la confirmación del pacto. Aquí, en este lugar, Dios le confirmó su pacto. Y Jacob, quien recibía el pacto, veía la importancia de esto. Jacob era un siervo de Dios, del Dios Todopoderoso, el Shaddai, que le había llamado, que había hecho un pacto con él. Y él, por lo tanto, levantaba un lugar para recordar ese momento, que fue el montículo de piedra. Vamos a ver nuestro tercer y último punto. Hermanos, aunque estaba pasando todo esto, aunque Jacob había sido salvado por Dios de los hombres de Siquén, había recibido el pacto, hermanos, eso no significa que Jacob era un hombre sencillo, que al igual que todos nosotros, pasaba por aflicciones. Vemos en primer lugar que
se muere en el versículo 8. Murió Débora, nodriza de Rebeca. Pero más adelante, en el versículo 16, cuando parten de Betel para llegar a Efrata, Raquel, su esposa muy querida, comenzó a dar a luz a su último hijo. Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Dando a luz a Benjamín, Raquel muere en ese camino hacia Efrata. Versículo 17. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Iba a parir el hijo, pero también iba a morir. Y aconteció que cuando su alma partía, versículo 18, pues murió, lo llamó Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Raquel sabía que estaba muriendo y llamó a su niño hijo de mi tristeza. Pero, amados hermanos, su padre Jacob tomó la decisión de no aceptar ese nombre. No, yo no acepto ese nombre. Yo no acepto ese nombre. Y como padre, con la autoridad que tenía, dijo: no, tú te vas a llamar Benjamín, hijo de mi mano derecha. Y hermanos, esto es un punto, porque a veces las circunstancias marcan tanto nuestras vidas que deseamos marcar una tragedia como algo que no se puede olvidar. Pero, queridos hermanos, Jacob pensó en algo mucho mejor. Jacob pensó en la vida que estaba naciendo, no en la que se estaba perdiendo. Porque nuestras vidas, hermanos, llegarán a su final. Y aunque Raquel, oiga bien, Jacob amaba locamente a Raquel, pero no podía convertir la nueva vida de un niño en una tristeza. Creo que fue algo muy considerado y muy misericordioso de Jacob hacia su hijo. No es que Raquel no fuera amada, no es que Raquel no fuera querida, era amada, pero ¿por qué convertir en una tristeza a un bebé? Cuando realmente un bebé es una bendición del Señor. Pienso, amados hermanos, que aquí, con mucho cuidado, reconociendo la importancia de honrar la muerte de un familiar, como fue el caso de Jacob, también él quiso honrar la vida que ella dio por ese bebé. Porque yo estoy seguro, hermano, que Raquel daría la vida por su hijo. Y lo hizo, dio su vida por su hijo. Ahora, ese niño tenía también que tener un significado importante. A partir del versículo 20 hasta el final, encontramos allí que erigió Jacob un pilar. Volvemos a ver otro pilar. Es decir, tomó piedras y levantó un pilar sobre la sepultura ahora de Raquel. Ella era muy amada, era muy querida. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Miren, hermanos, el amor que tenía Jacob por Raquel. Realmente él perdió a alguien muy importante para su vida. Tan importante, hermanos, que levantó un pilar también. Así como lo hizo para recordar la bendición de Dios, ahora lo hizo para recordar a su muy querida esposa. El versículo 21, entonces partió Israel, o Jacob, Israel, ahora lo llamaremos Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Edel. Otra tristeza aconteció a la vida de Jacob, y es que su hijo mayor, Rubén, aparentemente abusa de una de sus concubinas llamada Bila. Se acostó con Bila. Versículo 22.
su primogénito. Bilha era la madre de Dan y Neftalí, hermanos de Rubén, hermanos menores. Eso trajo gran tristeza a Jacob, pero éste se quedó en su prudencia, esperando el momento para tratar con el pecado de su primogénito. Había muerto recientemente Raquel, por lo tanto, aparentemente Jacob esperó otra ocasión para tratar con el pecado de su hijo. Hermano, Jacob no se le olvidaba esas cosas. Esas actitudes pecaminosas de sus hijos, él no las olvidaba. Él esperaba el momento. Y como lo veremos más adelante, él se lo dice en público a Rubén. Tú subiste a mi estrado, tú subiste a mi cama. Siendo yo el rey, tú quisiste tomar mi lugar. Ya no serás el primogénito. Le quitó la primogenitura, hermano. Si usted lo quiere ver, puede ir un poquito más adelante en Génesis capítulo 45, ya antes de la muerte de Jacob. No lo voy a ver por causa del tiempo, pero ahí él les bendice, pero a Rubén, el que se acostó con Bilha, el que tomó su lugar, el que usurpó su lugar como padre, Jacob no lo bendijo, hermano. El día de su bendición no recibió bendición, recibió castigo y juicio de parte de su padre. Vemos, hermanos, cómo en los versículos siguientes, bueno, quería cerrar con una idea ahí. Amados hermanos, Jacob tuvo varios hijos y la circunstancia de la vida de Jacob no fue sencilla. Tuvo 13 hijos, 12 varones y una niña llamada Dina. Las circunstancias de la vida de Jacob fueron, hermanos, circunstancias donde tuvo muchas dificultades. Pero vemos al final de este capítulo que Dios le dio muchas razones a Jacob para dar gracias. Y esta lista de hijos de Lea: Rubén, el que se acostó con Bilha; Leví, Simeón; Judá, Isaacar, Zabulón, hijos de Raquel, versículo 24; José y Benjamín. Ahí se completaron las 12 tribus con ese último hijo llamado Benjamín. Versículo 25, hijo de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Versículo 26, hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Qué bendición tuvo Jacob al ver 12 varones y una niña en su regazo, siendo su prole, siendo la bendición que Dios le había dado. Hermanos, Jacob tenía razones para dar gracias al Señor. Y una razón más fue el hecho de que pudo despedir a su papá. Versículos 27 y 28. Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Arba, donde había residido Abraham y Isaac. Versículo 28. Vivió Isaac 180 años y expiró Isaac y murió. Y fue reunido a su pueblo, anciano y lleno de días, y sus hijos, Esaú y Jacob, lo sepultaron. Qué privilegio, hermano. Una última bendición tuvo Jacob antes de que su padre muriera: ver el rostro de ese viejo al que él amaba, de ese anciano lleno de días llamado Isaac, que había recibido el pacto de Dios y que luego había bendecido a Jacob. Y ahora Jacob tiene un reencuentro con su padre Isaac antes de que él muriera. Tuvo el privilegio de enterrar a su papá
180 años, hermano. ¡Qué bendición! ¿Cuál de los que estamos aquí tenemos 100? ¿120? ¿Alguien de 150? Nadie, ¿verdad? Bueno, ya usted se puede imaginar la bendición que Jacob, al ver este anciano lleno de días, partiendo a la presencia del Señor y luego enterrándolo con su propio hermano, el que había sido su enemigo, hermano, ahora ya no era su enemigo. Dios había cerrado un ciclo en la vida de Jacob de dificultades, de tragedias, y lo había cerrado con despedir a su papá junto a su hermano. Creo que Dios, hermanos, está cerrando esta parte del libro de Génesis con un final feliz, porque Jacob pudo haber terminado siendo enemigo de su hermano, matándose con la gente de Siquén, y no fue así. No fue así, sino que el Señor le bendijo y le prosperó. Y creo, amados hermanos, que es lo que nosotros como iglesia, como familias, como hombres tenemos que estar persiguiendo. Busquemos, persigamos la bendición del Señor. Su presencia estará con nosotros, como Él ha prometido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por tu bendición. Bendícenos, que estas enseñanzas, que estas doctrinas que hemos visto, nos sirvan para crecer y madurar en el temor a ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Hermanos, gracias. Vamos a tomar un receso ahora y a 10:30 continuamos con